de Lucena en la provincia de Córdoba. Estamos bendiciéndolos. Esperamos que esta reflexión les sirva de bendición y también la comparta con otras personas. Amén. A ver, hermanos, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar, le bajo un poquitico al monitor, por favor? ¿Se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si Cristo no resucita? Por un momento, entonces cuando uno se pone a pensar, si Cristo no resucita, no hubiera resucitado, sería igual que Mahoma, sería igual que Buda, sería igual que Confucio, porque ellos tienen su tumba y allá van las personas a visitarlo y a rendirle culto. En la Meca donde está Mahoma, todos los años van y miles y miles y millones de personas a visitarlo. La diferencia es que allí a Israel van las personas a visitar y encuentran la tumba vacía. Esa es la gran diferencia. Los otros dioses están muertos. Nuestro Dios está vivo. Denle un aplauso a él. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. El hecho que Jesús resucitó cambia todo por completo. Entonces no podemos comparar, ¿sí?, las otras religiones con el cristianismo, porque el cristianismo habla de un Cristo resucitado, ¿sí? Y lo mismo, no podemos comparar ver al Cristo crucificado porque ya no está crucificado, ha resucitado. Ni podemos pasear la tumba porque ya la tumba está vacía. Entonces, el Cristo nuestro dice, o sea, es resucitado, dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en su omnipresencia también está en este lugar. Entonces, esa es la gran diferencia entre los demás y nosotros, los que somos bienaventurados de seguir a un Dios vivo. Y no son historias, no son fantasías, son realidades. Que yo siempre digo, nosotros seguimos al Dios vivo y vemos su mano poderosa, vemos sus sanidades, vemos su milagro, sentimos su presencia, y eso es lo bonito y maravilloso de seguir a un Dios vivo. Entonces, estuve mirando, si Jesús no hubiera resucitado, todo estaría perdido. Seríamos como unos más, ¿sí? Pero en la resurrección estuvo el triunfo de Jesucristo. Al resucitar venció a Satanás y venció la muerte. Y eso es maravilloso, eso es extraordinario, eso es lo máximo, ¿sí? Que logró vencer la muerte y vencer a Satanás, y hoy dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, en el Salmo 16:10 está una profecía, la cual decía, Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, antes de que Cristo muriera, ya estaba la profecía que Él no iba a pasar lo que le pasan a todos los muertos. Se van a pudrir, van a haber corrupción en el Seol, allí en la tumba. Él, desde que murió, ya el Espíritu Santo estaba trabajando para que Él fuera resucitado. Y entonces, dice la Biblia, 1 Corintios 15:14, quiero que usted lea y profundice y entienda este texto bíblico, porque es que la importancia de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15:14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó,
vana, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Está diciendo que la resurrección cambió todo. La resurrección de Jesús está cambiando todo. Pero tenemos que ir un poquitico atrás. Esto de la resurrección estaba dentro del plan y el proyecto de Dios. Dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está dentro del plan de Dios de que usted y yo no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Entonces, todo esto de la crucifixión, de la humillación, de colocarle corona de espinas, de derramar toda su sangre, todo eso está dentro del plan de Dios. Y el hecho que cuando Jesús allí en la cruz dice, todo está consumado. Está diciendo, ya he terminado. Mi trabajo ya se ha cumplido. ¿Sí? Y dice que luego de eso expiró. Y ahí empieza el proceso de resurrección. Entonces, por eso es la diferencia. Nosotros adoramos, nosotros seguimos a un Dios vivo. No está crucificado, porque la cruz quedó vacía. No está en la tumba, porque la tumba está vacía. No está recién nacido, porque él ya creció. Entonces, esa es la diferencia de que nosotros somos, le da a uno alegría, le da a uno felicidad ver que nuestro Dios es un Dios vivo, poderoso y que está aquí con nosotros. Entonces, dentro del texto, lo vamos a leer ahora dentro del texto de la resurrección, dice que fueron las mujeres a ver a Jesús y le dicen los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso rompe todo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y de verdad, ellas iban a ver al muerto y resulta que había resucitado. Entonces, vamos a leer un poquito sobre la resurrección, cómo fue. Dice Lucas 24:9, la resurrección. Empieza el texto diciendo, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. O sea, venían las mujeres. ¿Quiénes eran las mujeres? Las que habían sostenido el ministerio de Jesús. Con su dinero, con su presencia, con todo habían sostenido el ministerio de Jesús. Y ellas iban con sus especies aromáticas a ungir el cuerpo del Señor. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ellos pensaban, ¿y quién nos va a remover la piedra? ¿Y quién va a quitar la piedra? Y dice que y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Pero ya los escribas y los fariseos habían preparado la mentira, ¿sí? Digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús. Pero como eso de ahora y para siempre, la mentira no prospera. Y no prosperó porque hoy, después de 2000 y pico de años, el cristianismo es una religión que se mueve por todo el mundo y que valió más el testimonio de Jesús que la mentira de los soldados que decían que se lo habían robado a los discípulos. Y dice, y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esto dijeron los ángeles. Los ángeles con vestidura blanca le dijeron, ¿por qué lo buscáis si él ha resucitado? Y les decían los ángeles, acordaos de lo que él los habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de los pecadores
y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Jesús había dicho que iba a resucitar. Les había dicho que después de que él muriera y resucitara, se iban a encontrar en Galilea. Lo que pasa es que el miedo, el temor y la soledad que estaban pasando los discípulos y todas las mujeres y todas hacían que olvidaran lo que Jesús había dicho. ¿Qué es lo que pasa? El miedo, el temor paraliza la mente y hace que no hagamos las cosas como la mente como debían ser. Y eso le estaba pasando a los discípulos, eso le estaba pasando a las mujeres. Todos dijeron, ay, murió el Señor, pero no se acordaban de que Él iba a resucitar. No pensaba que iba a resucitar, no pensaban, por ejemplo, si ellas supieran, dijo, el Señor dijo que resucitaría el tercer día, pues vámonos para Galilea, que Él dijo que nos iba a ver en Galilea. No, todos pensaban, entonces los discípulos estaban allá asustados, las mujeres iban a ungir el cuerpo de Jesús, pero Él les apareció, los ángeles dijeron, no, está vivo, Él vive. Y las mujeres se fueron muy contentas. Dice la palabra que Él se le apareció a más de 500. Después de resucitar se le aparecía al uno, al otro, al otro, al otro. Y en Juan 20, 19 está el texto de cómo se le apareció a los discípulos. Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, Jesús el mismo día que resucitó, fue y se le presentó a los discípulos. El primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué fue lo primero que les dijo Jesús a sus discípulos? No tengan miedo, paz a vosotros. Y yo me preguntaba, ¿y por qué les dice paz? Paz, ¿por qué le dice paz? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El miedo paraliza, el miedo no deja andar. Y en cambio dice, la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento y ya la persona trabaja de una manera diferente. Entonces Jesús le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se formó la buena, se formó la alegría. Antes de que apareciera el Señor, tenían tristeza, dolor y miedo. ¿Miedo por qué? Porque los estaban persiguiendo. Los sumos sacerdotes estaban persiguiendo a los cristianos. Dice, ya matamos a su líder, ahora vamos a acabar con todos. Y dice que estaban. Pero cuando apareció Jesús, les dice, paz a vosotros, la cosa cambió. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Jesús se les apareció y les sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. Uno se pone a pensar, otro texto donde sopló el Señor fue cuando creó al hombre. Cuando creó al hombre, hizo del barro un muñeco y le sopló aliento de vida, le dio su espíritu. Y aquí Jesús, después de resucitar, está haciendo lo mismo. Dice, ahora les había dicho, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Entonces dice, recibid el Espíritu Santo, y les sopló. Recibid el Espíritu Santo, les dijo el Señor. ¿Y qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo a partir de ese momento. Después ya cuando estuvieron, eso fue a los 11. Pero resulta que me van a decir, bueno, entonces, ¿qué pasó en el aposento alto? El aposento alto habían 120 y los demás también recibieron el Espíritu Santo. Con la resurrección de Cristo, nosotros como hijos de Dios vamos teniendo una serie de beneficios. Si Cristo no es resucitado, en vana sería nuestra fe. Y uno de los primeros beneficios está en 2 de Corintios 5:19.
Cuando Jesús resucitó, segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El primer beneficio es cuando Adán y Eva pecaron, se cortó la comunicación con Dios. Ya hubo enemistad entre Dios y los hombres. Cuando vino el segundo Adán, cuando resucitó Jesucristo, dice que vino la reconciliación con Dios. Ya no estábamos peleados con Dios, ya se hizo el acceso a la presencia de Dios fácil, se hizo el acceso de una manera directa y Él nos reconciliaba con Dios. Ahora, segunda de Corintios 5:17 está hablando de la renovación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo vino a renovar, a cambiar. Por eso es que el cristiano, cuando llega a Cristo, tiene que empezar su proceso de renovación, su proceso de cambio. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sobra hablar sobre eso. El que mentía ya no mienta más. El que pecaba ya no peque más. El que andaba de mal carácter ya no ande más así. Nueva criatura. O sea, nosotros no podemos seguir siendo iguales cuando venimos a Cristo. Porque dice, Jesucristo ya nos hace cambiar, dice, nueva criatura es, dice, si alguno está en Cristo, anda con Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, lo que hacía antes, esto y esto. Por eso es bueno, yo le digo a los hermanos, si a usted viene alguien a decirle que usted antes robaba, que usted antes fumaba, que usted antes hacía esto, que usted esto, dígale, yo soy nueva criatura. Yo soy nueva criatura. Eso fue el pasado. Y tú no me señales, cámbiate tú. Tú no me señales, cámbiate. Entonces dice, porque yo en Cristo soy nueva criatura. Mi pasado quedó atrás, porque gracias a la resurrección de Jesús yo soy nueva criatura. Entonces hay que decirle a las personas, y nosotros tenemos que entender eso. Nada ni nadie le da derecho a las personas que nos señalen nuestro pasado. Es que usted hacía hace años esto, hace años. Una vez llegó un hombre a la iglesia y me dijo, ¿usted cómo puede tener en la iglesia a esa mujer quita maridos? Sí. ¿Y cómo así? Porque yo la tenía en buena estima la hermana y el otro viene y me dice que era una quitamaridos. Dice, ¿pero por qué? Dice, no, sí, es que ella le quitó el marido a tal y a tal. ¿Y eso cuándo fue? No, eso hace como 6 años. Le dije, no, entonces está perdido, hermano. Está perdido. Ella es nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Ella ya restauró su matrimonio y ella ya está bien en Cristo. Así que perdone que ella tiene derecho a estar porque es nueva criatura. Eso es lo que el enemigo está señalándolos de día y de noche a nosotros. ¿Qué hacemos mal para señalarlo? Entonces uno tiene que decirle al enemigo y decirle a las personas, yo soy nueva criatura en Cristo. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Ese era mi pasado, eso era lo viejo. Ahora soy nueva criatura y tiene que usted vivir como nueva criatura, indudablemente. Ahora, cuando Jesús murió, dice la Biblia que Él subió al cielo después. En Romanos 8:33 está hablando justamente de eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Entonces, nada ni nadie nos puede señalar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos condenará? Nadie. Jesús es el que intercede por nosotros. Está sentado a la diestra de Dios, intercediendo. ¿Intercediendo qué es? Que yo me porto mal y Jesús y Cristo dice, a Jorgito ayúdele que es buena gente. Y está el Señor intercediendo por nosotros. A fulano de tal que cometió, no, yo estoy intercediendo por él. O sea, tenemos una persona que nos ayuda, tenemos un abogado que es Jesucristo. Y Él es el que nos está intercediendo. Cuando las personas nos señalan, cuando el enemigo nos señala, Él está intercediendo por nosotros. Luego dice, primera de Pedro 1:3. Cuando Jesús resucita, Él nos da una nueva esperanza de vida. Él cambia todas las cosas. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Jesús resucita, nos da una esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿Está todo perdido? No, Él es nuestra esperanza. No puedo seguir adelante, Él es nuestra esperanza. Que todo sale mal, Él es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque dice que Él hace renacer una esperanza viva. Por eso nosotros no podemos andar en tristeza, en dolor, en amargura, sino siempre saber que nuestra confianza, en nuestra esperanza se llama Jesucristo. Podemos pasar por situaciones difíciles. Podemos pasar por situaciones adversas, por pruebas, por desilusiones, pero siempre nuestra esperanza se llama Jesucristo. Ahora, uno de los problemas que tenemos nosotros cuando llegamos a Cristo, bueno, yo llegué a Cristo, yo ya lo acepté como mi Señor y mi Salvador, yo hago su voluntad, trato de agradarle. Bueno, ¿y qué pasará entonces con mi familia que se murió? ¿Qué pasará con mi bisabuela, con mi abuela? Dice que Él es la esperanza también para los que murieron en Cristo. Y dice así, Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como las personas que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, nuestros familiares van a resucitar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección. Ahora, cuando Cristo muere y fue sepultado, Romanos 6:4. Qué bonito. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo muere, está matando al viejo hombre, ¿sí? Cuando nosotros somos bautizados, estamos muriendo a la vida pasada, estamos entregando la vida pasada. Dice, a fin de como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, en vida nueva. Cuando Cristo resucita, nos hace cambiar también nuestra vida, ¿sí? Ahora, Juan 11:25-26 nos está dando
la esperanza de que no vamos a quedarnos en una tumba. Uno va al cementerio y eso allí le ponen su ladrillo y ahí queda el cajón. Pero después, al tiempo de unos años, ya allí no hay vida, allí hay solo huesos. Entonces, Dios nos da la esperanza de que nosotros vamos a resucitar. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Con la resurrección de Cristo, nosotros también vamos a resucitar. Si Cristo no es resucitado, ahí se acabaría todo. Pero con la resurrección de Cristo, nosotros vamos a resucitar. Dice Filipenses 3:20. Es un texto muy importante. Nosotros tenemos que entender que nosotros aquí, en esta tierra, estamos de paso. A mí me gusta porque la Iglesia Católica dice: nosotros somos peregrinos en esta tierra. Sí, como hablando del camino de Santiago, los peregrinos. Nosotros somos personas que estamos de paso. Dice, Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que nosotros no vamos a quedarnos allí en la tumba y todos desfigurados, sino va a darnos un cuerpo nuevo. Y dice, por último, en 1 Corintios 15:20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, primicias es el primero que resucitó fue Jesús. Y detrás de Jesús vamos nosotros. El primero que resucitó se llama Jesucristo. Y detrás de Jesucristo, porque Él es el primero, las primicias, y detrás de Jesucristo resucitaremos nosotros. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre llamado Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, Jesucristo vino a cambiar todo. Al resucitar ya no habrá más muerte, ya no quedaremos en el sepulcro. Dice, también cuando Adán cometió su pecado y la rebeldía con el Señor, vino la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, hermanos, hoy tenemos que entender que nuestra vida hoy es un día importante porque entendemos la importancia de la resurrección de Jesús. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo vive, nuestra vida cambia completamente. Cambia completamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él nos ayuda. Él tiene una serie de cosas. Y como digo, es muy bonito predicar a una iglesia como esta porque todos saben que lo que estamos hablando es verdad, es real. Porque ustedes son bienaventurados y yo soy bienaventurado porque sencillamente Jesucristo se ha manifestado a nosotros. Se ha mostrado. Todos los que estamos aquí hemos visto sus milagros. Todos los que estamos aquí hemos sentido su presencia. Todos los que estamos aquí sentimos cómo Él se mueve con nosotros. No estamos hablando de algo que puede ser, no, estamos hablando de realidad. Y cuando nosotros entendemos que Jesucristo al resucitar nos dio poder, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí todos hemos recibido al Espíritu Santo y todos tenemos ¿qué? Poder. Todos tenemos poder. Y luego dice, cuando Cristo muere nos justifica. Nadie nos puede señalar. ¿Por qué? Porque Él nos justifica. Dice, Él es justo porque es mi hijo.
nos justifica, nos reconcilió con el Padre, nos renueva, nos dio nueva vida, nos da esperanza. Cuando pasemos, dice, en el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos dificultades, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Él venció al mundo en el momento en que resucitó, venció al mundo, y Él es el que lo dice, no se preocupen, las aflicciones pasarán porque yo he vencido al mundo. Y luego dice, nos da esperanza hasta para nuestros familiares, nos da vida eterna, nos da resurrección, nos da autoridad. Todo eso nos ha dado Jesús al resucitar. Y entonces, ¿por qué no estar contentos? ¿Por qué no estar alegres? Suficiente tenemos que Él murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y eso es digno de traer alegría y paz a nuestras vidas. Paz, alegría a nuestros corazones. Y la victoria nos la da Él en el momento cuando Él estaba derrotando a Satanás en la cruz del Calvario y resucitando, nos estaba dando la victoria también a nosotros. Y nosotros, mira, yo cuando empezaba en los caminos del Señor, siempre decían, es que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y yo, esto la gente también como que se cree que los cristianos son vencedores. Pero cuando uno entiende, cuando tenemos la revelación del Espíritu Santo, entendemos que con Cristo somos más que vencedores. Somos vencedores y Él nos da la paz, la alegría, la salvación, la sanidad y la salvación. Entonces, ¿por qué no estar alegres? ¿Por qué no estar contentos? ¿Por qué no estar diciendo, qué bonito? Esto de la resurrección no es para que lo celebremos un día. Eso es para celebrarlo permanentemente, todos los días, decir, mi Padre es el Dios vivo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre y a sus hijos. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Póngase en pie, hermano, vamos a celebrar.